Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que vienen siendo los beneficios del tratamiento antirretroviral, ya sea con un inicio inmediato contra el inicio diferido del tratamiento. Nosotros somos el equipo 3 y está conformado por la doctora Dalia Rizzo, el doctor Mar García y servidor Armando de Pablos. Entonces, vamos a iniciar con ese tema. ¿Cuáles vienen siendo los beneficios del inicio temprano de la terapia antirretroviral contra el inicio diferido? Aquí le pido a la doctora Dalia Rizzo que me ayude con este tema y esta investigación que realizamos. Muy buenas noches, muchas gracias. Pues bueno, sabemos que el inicio de la terapia antirretroviral va a tener muchísimas ventajas en cuanto a que nos va a disminuir el riesgo de mortalidad, nos va a disminuir el riesgo de transmisión, por supuesto. Podemos llegar a tener una cura funcional. Más adelante podemos platicar un poquito sobre esto porque va a disminuir los reservorios en nuestros pacientes, nos va a evitar los estadios avanzados de la infección por VIH y limitar pues que nuestro CD4 disminuye y pues obviamente va a disminuir también la posibilidad de transmisión del VIH. Entonces, en realidad, tenemos muchísimas ventajas en cuanto al inicio temprano de la terapia antirretroviral. Bueno, aquí es importante considerar, existen múltiples estudios que se han llevado a cabo para valorar cuál viene siendo el momento oportuno de la terapia antirretroviral y cada uno de los bemoles y factores a considerar. Ahora, dentro de todos hicimos unos subgrupos y vamos a iniciar contestando múltiples preguntas que se han llevado a cabo para poder hacer estudios que nos contesten las mismas. Iniciamos con cómo impacta el inicio temprano de la terapia antirretroviral en la mortalidad. Aquí también la doctora me ayuda con la investigación que llevó a cabo. Claro que sí. Pues bueno, para contestar esta pregunta tenemos dos grandes estudios. El estudio SMART, que se publicó en el 2006, y el START en el 2015, los cuales nos marcaron la pauta realmente para justificar el inicio temprano de la terapia antirretroviral. Este estudio que les muestro fue un estudio que se publicó en el 2019 y analiza y mezcla los resultados de ambos estudios. Podemos observar que estos estudios lo que hicieron, en la siguiente diapositiva podemos observar que dividieron dos grupos, tanto en el SMART como en el START. A un grupo empezaban la terapia antirretroviral aunque no tuvieran síntomas. En el SMART, cuando tenían más de 350 CD4, y al otro grupo se esperaban a que decayeran a 250 para iniciarlo. En el caso de START, todos eran pacientes naive y en ellos el corte fue mayor. Iniciaban la terapia antirretroviral cuando tenían más de 500 CD4 y a los otros se esperaban para iniciarlo hasta que los CD4 decayeran a 350. Y lo que podemos observar abajo, pues bueno, fue cómo se cruzaron los resultados de ambos estudios para tener las conclusiones, y lo que querían ver pues era qué grupo era más frecuentemente que desarrollaran SIDA, enfermedades serias no relacionadas a SIDA, enfermedad cardiovascular, cáncer o muerte. Y entonces, en esta tabla ya finalmente podemos observar todos los resultados. En el cuadrito negro finalmente vamos a observar que para los pacientes a los cuales se les difería el tratamiento antirretroviral, el hazard ratio para desarrollar SIDA, era de 3.63, para enfermedades graves no relacionadas a SIDA 1.62, enfermedad cardiovascular 1.59, cáncer en 1.93, muerte 1.79 y en general desarrollar SIDA o enfermedad grave no relacionada a SIDA en 2.06. Todos estos estudios, resultados significativos y que impactaban y que nos muestran cómo es que los pacientes a los cuales se les difería el tratamiento estaban en mayor riesgo de presentar todos estos finales pues desfavorables. Por lo cual, pues bueno, sabemos que con estos estudios se concluyó que un tratamiento diferido o intermitente va a incrementar el riesgo de SIDA y eventos graves no relacionados a SIDA, incluido la muerte. Fíjate, doctora, que esto que nos comentas realmente es una premisa. Esos son dos estudios parteaguas que llevaron a modificar la conducta hacia lo que viene normando actualmente las guías internacionales, en el cual todo paciente con diagnóstico de VIH va a iniciar terapia lo antes posible. Por lo que vimos, el inicio diferido de la terapia antirretroviral, yo me quedo con estas conclusiones. Aumentó un hazard ratio de 3.6, o sea, 3.6 veces la mortalidad y causas de SIDA, 1.6 veces de enfermedades no definitorias de SIDA, pero como tal en general, aumenta el doble la mortalidad el simple hecho de retrasar la terapia antirretroviral. Por lo tanto, estos dos estudios nos ayudaron bastante para definir cuáles son nuestras prioridades, y una de las mismas es completamente el inicio de la terapia
sin importar como tal la cantidad de CD4 en ese momento. Ahora, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Qué ventajas se evidenciaron en el estudio Partner 2 en cuanto a la transmisibilidad del VIH? Aquí le pido a mi compañero Omar, el doctor Omar, que nos comente acerca de la investigación que se realizó. Sí, buenas noches. Para entrar en contexto, el estudio Partner se puso en marcha para evaluar la transmisión entre parejas serodiscordantes. En la primera etapa del estudio se incluyeron parejas heterosexuales y homosexuales. Las conclusiones del estudio mostraron sí hay una reducción de la transmisión en las relaciones sexuales. Sin embargo, en la primera etapa mostró que el 4% en el caso del sexo anal receptivo con eyaculación. Esto se atribuyó al menor número de parejas incluidas en esta etapa que realizaban esta práctica. Por lo tanto, se incluyeron nuevas parejas para confirmar o agrandar este estudio, y esta es la corte del estudio Partner 2. Finalmente se incluyeron 783 parejas homosexuales que sumaron 1.196 parejas años de seguimiento elegible con un tiempo promedio de 1.6 años, sí reportando 43 relaciones sexuales sin preservativo, y los resultados pues es que no se produjo ninguna transmisión entre las parejas participantes y se concluyó con un intervalo de confianza del 95%, una reducción hasta del 4% previo que se había mostrado hasta el 0.57 en el caso de sexo anal receptivo con eyaculación. La modificación del riesgo global no fue tan importante, siguió baja, pero esto sí fue un importante resultado que llevó a concluir aquí que el indetectable es igual a intransmisible. Ok, aquí el doctor Omar nos está también dando una actual premisa. Esta es la tabla del estudio en la cual podemos observar que en ninguno de los recuadros se despegó de la unidad. Por lo tanto, no hubo ni una sola transmisión. Este es uno de los estudios, como él lo menciona muy bien. Actualmente, indetectable es igual a intransmisible. Y es una de nuestras prioridades, no solamente el inicio de la terapia antirretroviral para evitar que el paciente avance hacia estadios pues terminales o C3 o estadio 4 de la Organización Mundial de la Salud, sino también parte de frenar la epidemia viene siendo el disminuir la transmisión en nuestra población. Ahora, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Cómo definimos actualmente cura funcional y qué concluimos en el estudio Visconti acerca del tiempo de la terapia antirretroviral? Aquí de igual manera voy a pedir ayuda de lo que llevó a cabo de investigación el doctor. Sí, bueno, aquí vamos a hacer una diferencia entre la cura esterilizante, que es la eliminación completa del virus, y la cura funcional, que es un estado continuo sin replicación viral. Como ejemplo de la cura esterilizante, pues está Timothy Brown, que fue por otro mecanismo que tiene que ver con el trasplante de células sin CCR5. Y la cura funcional, pues en la corte Visconti se incluyeron varios pacientes. Siguiente. Sí, vamos a tomar ejemplo este paciente OR3, en donde vamos a ver la curva tiempo y la carga viral que se empezó a presentar pasados 10 meses. En todos esos pacientes es importante considerar el inicio temprano del tratamiento antirretroviral, lo que disminuyó el número de reservorios, de tal forma que duran muchos meses indetectables sin producir nueva carga viral. ¿Sí? Este es un ejemplo importante de que el inicio temprano disminuye los reservorios, mejora el estado inmunológico, disminuye y la inmunosupresión, ¿sí? Y también disminuye los sitios santuarios si lo iniciamos temprano. Aquí, bueno, lo que el doctor comenta es bastante importante. Hay múltiples estudios que actualmente se están llevando a cabo para poder tener lo que es la cura funcional. Y de hecho nosotros lo que estamos haciendo es aprender de los controladores elite. Aparte, tenemos múltiples ejemplos. Uno es la niña Mississippi, en la cual se inicia una terapia antirretroviral de manera bastante temprana. Logramos obtener el indetectable por más de 23 meses y una vez que se suspende el inicio de lo que es la terapia antirretroviral, tuvo una carga viral detectable hasta aproximadamente el mes 46. Una cosa muy diferente, por ejemplo, a una persona que tiene un estadio C3, que se le inicia la terapia antirretroviral, que la llevamos hacia indetectabilidad,
y que una vez que se suspende la terapia antirretroviral, pueden pasar pocas semanas para volver a tener una carga viral detectable. Por lo tanto, una cosa que nos importa aquí es la latencia, el tiempo que va a pasar entre la suspensión de la terapia antirretroviral y la nueva carga viral que va a ser detectable. Ahora, este es un estado de mínima replicación. Por lo tanto, algo que también nos importaría es, en un futuro, si logramos obtener esta cura funcional, si un paciente suspendiera, por ejemplo, la terapia antirretroviral, que se tardara más en tener una carga viral detectable y que esta fuera una carga viral baja, que disminuyera la posibilidad de una transmisión. Ahora, en este estudio no solamente se evidenció el hecho de que hubiera un periodo de latencia más prolongado, evidenciamos un menor estado inflamatorio. Aquí tenía mucho menos CD8 este, diseñados para reconocer las células infectadas por VIH que en aquellos pacientes en los cuales tuvieron mayor tiempo de infección y que se les inició una terapia de manera más tardía. Por lo tanto, realmente en este estudio, esta cohorte Visconti nos habla del futuro, de lo que viene siendo la cura funcional como uno de los primeros pasos hacia lo que es la cura esterilizante y probablemente como uno de los primeros pasos a disminuir la prevalencia y la incidencia en nuestra población. Vamos a hablar de otro tema que es bastante importante. Aquí nos preguntamos, ¿cómo impacta el inicio de la terapia antirretroviral en estadios avanzados y cómo esto va a repercutir en la inmunidad del paciente? Aquí la doctora Dalia Rizzo me ayuda con este tema. Muy bien. Bueno, sabemos que la infección por VIH ha evolucionado a favor, afortunadamente. Ha pasado de ser una infección que me podía llevar invariablemente a la muerte a actualmente ser una enfermedad crónica que me puede permitir tener una buena calidad de vida y tener una esperanza de vida muy similar a las personas que no tienen la infección. Entonces, pues bueno, esto ha sido gracias a la terapia antirretroviral. Observamos en la siguiente diapositiva que pues realmente nosotros nos enfocamos en estos siguientes objetivos, ¿no? Una vez que yo inicio el tratamiento, yo lo que quiero es eliminar la viremia, yo quiero que mi paciente recupere su CD4, quiero disminuir, por supuesto, el riesgo de transmisión por todo lo que hemos comentado. Y pues, ¿por qué? Porque esto va a disminuir mucho el riesgo de infecciones oportunistas y disminuir la morbimortalidad del paciente en este ámbito. Sin embargo, se ha visto en varios estudios que pues esto no lo es todo, no es solamente inmunosupresión, sino que la infección por VIH crónica me va a mantener un estado inflamatorio persistente que va a traducir finalmente a una disfunción del sistema inmunológico que me va a hacer más factible que yo desarrolle condiciones no relacionadas a SIDA, principalmente afecciones cardiovasculares, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática, autoinmunidad, cánceres no relacionados a SIDA. Y que finalmente esto también me va a repercutir en mi calidad de vida. Entonces, el hecho de que yo inicie esta terapia antirretroviral en los estadios avanzados, a lo mejor en esos pacientes que sí llegan pues en estadios muy avanzados, yo voy a lograr estos objetivos que comenté previamente. Lo voy a mantener indetectable, su CD4 a lo mejor pueden ser pues bastante apropiados, no le va a dar enfermedades oportunistas. Sin embargo, ya este estado de inflamación crónica va a llegar a un punto de no retorno, porque nosotros conocemos esta relación de CD4-CD8 que va a estar siempre alterado cuando tenemos la infección por VIH. Hay muchos estudios que han dicho que este es un buen marcador que me puede reflejar esta disfunción del sistema inmune y es reflejo de esta inflamación crónica. Cuando yo inicio una terapia antirretroviral de forma temprana, yo puedo lograr que esta proporción CD4-CD8 se normalice, pero incluso pueden pasar hasta 6 años para lograrlo. En el caso de los pacientes en los cuales llegan en estadios avanzados, la mayoría, pues desafortunadamente, va a llegar a un punto en el que no lo voy a poder recuperar. Hay estudios que han visto que se han tardado hasta 14 años, una vez iniciada la terapia antirretroviral, manteniéndolos siempre con supresión virológica y siempre con CD4 mayores a 500, y a pesar así, pasa demasiado tiempo para que este estado de inflamación, pues bueno, por lo menos esté en niveles normales, pero obviamente el daño ya está hecho. Entonces es otro punto a favor para pues evitar, por supuesto, que los pacientes lleguen a estados avanzados para evitar todos estos problemas no relacionados a SIDA. Fíjate que en conclusión, bien lo dijiste, o sea, un paciente que se encuentra en un estadio avanzado cuando le iniciamos la terapia antirretroviral, dígase un estadio 4 de la OMS o un estadio C3, realmente existe de un 18 a un 25%
95% de que aquellos pacientes con CD4 por debajo de 200 lleguen a recuperar de una manera pronta, e inclusive hay algunos que no llegan a recuperarlo de manera adecuada, porque es algo que puede ser multifactorial. No solamente el hecho de que el paciente haya iniciado en un estadio avanzado, que ya esté, por ejemplo, diseminado hacia los sitios santuario, sino que puede tener algunos otros oportunistas que estén disminuyendo la cantidad de CD4 y podemos estar enmascarando este aspecto. Ahora, si hablamos puramente de qué es lo que está pasando en estos pacientes, ellos se encuentran con un mayor estado inflamatorio. Aquí tenemos, como lo vemos en el esquema, un aumento de la actividad inmunológica, pero también estamos hablando del envejecimiento prematuro del sistema inmunológico, que es la inmunosenescencia. Algo que ya nos habías comentado, y esto también va a estar repercutiendo en lo que es el ratio CD4-CD8. Por lo tanto, es otro tipo de reacción inflamatoria, citotóxica crónica, pero también un estado inmunológico deficiente. Y no solamente por presencia de la infección viral, sino por un estadio que viene siendo un envejecimiento del sistema inmunológico de manera precoz. Ahora, vamos al siguiente tema, que es: ¿cuándo se considera que existe un alto riesgo para desarrollar CIRI y qué medidas existen para evitarlo? Este tema es muy importante porque hasta ahora realmente casi todos los estudios nos están diciendo el inicio temprano nos va a beneficiar sobre el inicio tardío. Sin embargo, el CIRI probablemente viene siendo una de las cosas a tomar en cuenta en este caso. Aquí la doctora Dalian me va a ayudar con este tema. Así es. Bueno, finalmente este es uno de los temas que pues sí obviamente tenemos que considerar para diferir pues la terapia antirretroviral. Sabemos que este síndrome de reconstitución inmune pues es paradójica y puede aparecer una vez que yo inicio la terapia antirretroviral de forma temprana en un paciente que tiene tuberculosis y que se encuentra en tratamiento. Esta patología, pues bueno, puede presentarse hasta un 18% y en algunos estudios se dice que si yo inicio la terapia antirretroviral de forma temprana, me doble el riesgo de presentar esta alteración inmunológica, que finalmente va a traducir en un empeoramiento del paciente, va a tener mayores síntomas, vuelve la fiebre, linfadenitis, hay mayor afectación pulmonar. Obviamente, los pacientes que tienen una inmunosupresión importante, sobre todo los pacientes que tienen CD4 menores a 100, específicamente los menores a 50, son los que se encuentran en mayor riesgo de presentarlo. Entonces, este tipo de pacientes pues serían como los a considerar de alto riesgo para presentarlo. Entonces, ya hay estudios, pues en realidad la OMS ha dicho que tengo que diferir la terapia antirretroviral 2 semanas. Se ha visto que la difiero 2 semanas, sí tengo riesgo de CIRI, por supuesto, pero obviamente pues me mejora mi mortalidad en cuanto a la infección tanto de VIH como de tuberculosis. Y bueno, este estudio que estamos mostrando aquí, que se ha publicado en el 2018 en el New England, es una de las estrategias que se han tratado de implementar para disminuir este riesgo, porque si bien, por supuesto, es importante iniciar la terapia antirretroviral, pero pues tampoco queremos que el paciente pues exponerlo a estas situaciones. Entonces, observamos en la siguiente diapositiva que en este caso, en este grupo de pacientes que se realizó en Sudáfrica, a ellos les iniciaron una terapia con prednisona por 4 semanas. Igual, o sea, iniciaron su terapia antituberculosa, esperaron 2 semanas, iniciaron su terapia antirretroviral y desde un inicio iniciaron prednisona, 14 días 40 miligramos, posteriormente 20 miligramos 14 días. Y se vio que con esta maniobra se disminuyó, realmente se impactó hasta un 30% menos de aparición de CIRI en los pacientes, todos eran de alto riesgo, por supuesto. Entonces, obviamente esta es una herramienta que pronto vamos a ver implementada quizá. Obviamente es un parteaguas y necesitamos más estudios, pero pues es una opción muy importante. Solo para complementar un poco, hay algunos, bueno, hay un poco de controversia en cuanto a pacientes con un mejor estado inmunológico, me refiero al nivel de CD4, en los que algunos recomiendan iniciar la terapia incluso después de la fase intensiva del tratamiento de tuberculosis. Y otra de las cosas que recomiendan es que a pesar de que exista el CIRI, no debe suspenderse ni el TAR ni el tratamiento antituberculoso. Exactamente. De hecho, realmente son cosas a considerar en todo paciente y cada paciente va a ser individualizado. Si el paciente, por ejemplo, tiene un estado inmunológico más adecuado, que tenga CD4 inclusive por arriba de 50, dependiendo de varios estudios, el riesgo de que el CIRI afecte a mi paciente es mayor. Sin embargo, cuando los CD4 son todavía menores,
aquí no, me voy a esperar menos tiempo para el inicio de la terapia antirretroviral porque se vio que la mortalidad aumentaba. Entonces, así como lo menciona el doctor, pues realmente vamos a tener que considerar cada paciente es diferente, cada terapia va a ser dirigida. Y es muy, muy valiosa cada una de estas aportaciones. Así como lo dice también la doctora, realmente esta es una medida que ya se va a estar implementando, se va a agregar a guías, obviamente, y es una terapia actual en la que podemos utilizar dosis bastante bajas de esteroide, a diferencia de años y estudios anteriores, y que esto nos puede evitar repercusiones que son bastante severas a nuestros pacientes. Y vamos con el último tema. ¿Qué consideraciones tomarías acerca de los estudios de inicio hiperagudo de la terapia antirretroviral? Aquí me ayuda el doctor Omar. Sí, en cuanto al inicio de hiperagudo del tratamiento antirretroviral, está recomendado en los pacientes con infección aguda por VIH. Eh, en los pacientes por VIH-1, ¿sí? Como saben, la infección aguda se asocia con síntomas que pueden ser ambiguos, que no son definitorios precisamente del VIH. Sin embargo, debemos considerarlo en los pacientes con el factores de riesgo, con la exposición reciente, en el tiempo considerado 2 semanas más o menos, sí. Son pacientes que aparentemente no tienen síntomas de otra enfermedad, infección oportunista. Entonces vamos a hacerle una ELISA de cuarta generación para poder llegar al diagnóstico, ¿sí? Acortar el periodo de ventana y el inicio del TARES tiene como ventajas en este caso. Primero, pues mejorar la sintomatología y la duración de esta infección, de los síntomas de la infección aguda. Vamos a suprimir la replicación viral de manera rápida. Vamos a reducir la diversidad viral y el reservorio, como habíamos visto, los beneficios que tiene. Normalizaremos las cifras del linfocito CD4 y el cociente CD4 CD8, reduciendo la activación inmunológica. Vamos a reservar o restaurar la inmunidad específica contra el VIH-1 y reducir el riesgo de transmisión del VIH, que es, en conclusión de todo lo que hemos visto, son las ventajas que vamos a tener. Por lo tanto, el TAR está recomendado para todos los pacientes con infección aguda por VIH-1, independientemente de la gravedad, los síntomas y la duración, ¿sí? Para obtener máximo beneficio debe empezarse de manera muy pronta, temprana, ¿sí? El inicio de TAR es como una infección crónica, no va a haber variación. Solamente en caso de que no tengamos pruebas de resistencia, es recomendable utilizar con dolutegravir o darunavir reforzados. Y si el paciente ya tomaba PrEP, tenemos que añadir un cuarto fármaco hasta disponer de los resultados de resistencia. Y una vez iniciado el TAR, debe mantenerse indefinidamente. Esto es importante porque antes se consideraba dar por periodos cortos el tratamiento a pacientes con infección aguda y luego se suspendía. Obviamente hay evidencia de que eso no mejoraba para nada al paciente, al contrario, volvía a tener viremia y demás. Entonces, una vez iniciado, lo vamos a mantener como las infecciones crónicas. Fíjate que concluyendo todo este tema, esta última pregunta, realmente es algo importante que se ha estado estudiando. Desde el momento en que nosotros detectamos el paciente que tiene VIH, el iniciar el mismo día la terapia antirretroviral, es muy importante llevar a cabo un estudio adecuado del paciente y valorar el estado inmunológico. Hay algunos pacientes que durante el síndrome retroviral agudo llegan a presentar infecciones oportunistas. Aquí hay muchísimos factores que tenemos que considerar. Por ejemplo, viene siendo el subtipo de VIH, el cual probablemente puede ser más agresivo o tener una replicación mayor, y esta va a llevar a un descenso paulatino de los CD4 que puede llegar a ser más profundo dependiendo de cada uno de los subtipos. Por lo tanto, es primordial el estudio adecuado del paciente, pero estoy de acuerdo en que el inicio temprano, así como lo vimos en la corte Visconti, nos va a ayudar para muchas cosas, desde mejorar el estado inmunológico, disminuir el estado inflamatorio del paciente y actualmente también evitar la transmisión. Por lo tanto, sí es algo a considerar. Hay muchos estudios actualmente nuevos de este rubro. Y bueno, para concluir acerca de lo que viene siendo este tema, la mayor parte de los estudios están soportando y están ayudando a conocer cuál es el momento idóneo para el inicio de la terapia antirretroviral, siendo más la tendencia hacia el tratamiento rápido, oportuno y adecuado, dirigido dependiendo de cada uno de los pacientes. Y yo me voy con esta enseñanza de que dependiendo de cada uno del escrutinio que hagamos y de la terapia dirigida, podemos llevar a cabo una mejor calidad de vida de nuestro paciente, una disminución de la transmisión y un mayor control
de esta epidemia para disminuir en un futuro lo que viene siendo la incidencia y la prevalencia. No sé si existe alguna otra conclusión que gusten añadir. Pues en general la recomendación, como ya dijimos, es el inicio temprano. En cuanto a las infecciones oportunistas, pues no hay mucho, se hacen en general, no particularmente de una, la más estudiada es la tuberculosis, y solamente en esos casos está recomendado retrasarlo un poco, ni siquiera por mucho tiempo, la que más 5 semanas con coccidiomicosis Y meningiana. criptococosis también. Sí, perdón. Definitivamente, pues vamos a enfocarnos a iniciar lo más pronto que se pueda para lograr todos los beneficios que ya discutimos aquí. Bueno, Totalmente pues de acuerdo. Sí, nada más, siempre no olvidar la parte social del paciente, ¿no? Buscar depresión, drogadicción, alcoholismo y apoyos sociales, por supuesto. Pero siempre buscar el inicio temprano de la terapia antirretroviral. exactamente, un escrutinio adecuado. Bueno, pues sin más por el momento, viene siendo todo acerca de este tema. Les agradezco mucho a todos por su participación y muchas gracias también, doctora Violeta. Muchas gracias.